continuidad a nuestra agenda con la siguiente intervención que estará a cargo del doctor Sergio Useche, profesor, investigador y consultor en movilidad y salud laboral asociado al Instituto de Investigación en Tráfico y Seguridad Vial Intrans de la Universidad de Valencia, España. Él expondrá los resultados del estudio Factor Humano de la Conducción Profesional en Colombia, evidencias y retos para una seguridad vial más competitiva. Doctor Useche, el escenario es suyo. Bueno, muchas gracias a todos. Primero que nada, gracias por su asistencia. Es para mí un honor estar como invitado internacional, a pesar de que, como se dan cuenta, mi origen es netamente colombiano y esto representa un plus en lo que va a ser esta investigación que hemos iniciado con la ANDI. Para comenzar, quiero contextualizarles un poco en quiénes somos. Desde el Instituto de Tráfico y Seguridad Vial de la Universidad de Valencia, tenemos una misión, una visión que son esenciales para la seguridad vial de todos. Primero que nada, queremos decir que la misión de nosotros está relacionada y pasa necesariamente por el conocimiento científico. ¿Por qué? Porque consideramos que el conocimiento científico es uno de los factores trascendentales para crear seguridad vial y no sencillamente, por ejemplo, adaptar intervenciones exitosas en algunos países, como se ha venido haciendo sin éxito en muchos de Latinoamérica durante los últimos años, porque no se tiene el conocimiento de cuáles son las condiciones, las características y el contexto en el cual se mueve un grupo específico de conductores. Segundo, contextualizar rápidamente, porque sé que tenemos un poco de prisa, vamos a pasar el protocolo institucional rápidamente y entendemos 4 cosas de nuestra visión. 1. Que entendemos que las necesidades de los clientes son distintas. En este caso, por ejemplo, comenzamos el estudio en el territorio europeo, utilizando muestras de conductores españoles, de conductores ingleses y franceses, y en este momento ya estamos trabajando en Colombia. ¿Será que podemos decir que las necesidades y las condiciones de los conductores de pasajeros de Colombia son siquiera similares a los de Europa? En 2 aspectos sí. 1. En el aspecto vehicular, porque venimos atravesando un gran desarrollo infraestructural y vehicular en Colombia, venimos modernizando las flotas y esto viene acompañado de la reglamentación, pero en otro no, y es que sencillamente tenemos unas condiciones topográficas bastante difíciles, que por ejemplo, si nos damos cuenta en la topografía colombiana, tenemos las 3 cordilleras atravesando el país y tenemos que el transporte de pasajeros tiene que segregarse directamente al hecho de hacer tramos muy largos por condiciones muy difíciles, montañosas, desérticas, húmedas, tropicales, etc. Eso es una gran dificultad que tenemos para el caso colombiano. Por eso quiero hacer hincapié en esta primera. Segunda, trabajar en colaboración, porque en este caso no es solo el hecho de que nos llamen y nos digan, mire, queremos hacer algo por la seguridad vial, sin que el cliente también quiera hacer algo por la seguridad vial y tenga un compromiso real. Tercero, todo lo que se hace en temas de seguridad vial debe tener un fin que es indispensable y es salvar vidas humanas y por eso debemos hacerlo con calidad. Por eso también resaltaba antes el tema misional del conocimiento de carácter científico y sistemático. Y cuarto, por supuesto, ¿de qué nos sirve un descubrimiento si el descubrimiento se patenta pero jamás se publica o si el conocimiento jamás se extiende, en este caso a todos los usuarios viales? Nosotros no trabajamos solo con empresas, no trabajamos solo con gobiernos e instituciones, trabajamos con la gente utilizando mecanismos de divulgación para todos los niveles, a nivel científico, a nivel empresarial y a nivel particular, de manera que podamos, por ejemplo, reflejar los estudios que nosotros hacemos y sus respectivas condiciones, específicamente en campañas de publicidad y campañas que mejoren la seguridad vial dentro de lo que podríamos decir es el usuario de a pie. Luego, vamos a hablar un poco del portafolio de servicios. ¿Qué hacemos nosotros? Hacemos lo que se conoce hoy en día como el protocolo I+D+I, que no es otra cosa que investigación, desarrollo, y le añadimos la I al I+D, que es el tema de innovación, ligado a distintos procesos de evaluación, certificación, comunicación, gestor y control, etcétera, que tienen como fin básicamente incrementar la seguridad en las vías con sus diferentes actores implicados. En este caso voy a limitarme a hablar un poco de los ámbitos e intervenciones que estamos haciendo, y en este caso con la ANDI hemos comenzado una intervención en el tema de seguridad laboral, de seguridad vial, de capacitación y formación, y nuestro cliente va por el conglomerado empresarial,
Pero ¿por qué nos interesa esto? Porque a través de conglomerado empresarial podemos empezar a involucrar más y más a los gobiernos y a las instituciones hasta llegar a las asociaciones privadas y a las asociaciones públicas, que nos va a permitir tener una mayor repercusión entre la gente. Al final, ¿cuáles son los beneficios? Se dan ustedes cuenta que acá marcamos una o dos, pero es que los beneficios son todos. Cuando hacemos un estudio de responsabilidad social orientada a la seguridad vial, vamos a tener primero una mejora de la imagen pública de las instituciones, segundo, un aumento de la notoriedad, tercero, el incremento de los conocimientos y capacidades, y acá vamos a incluir a los conductores profesionales, que es nuestro tema central de análisis, un cambio de actitudes a nivel de cultura organizacional y cultura de seguridad vial, y finalmente, y lo que nos importa también mucho a todos, aunque muchas veces se diga que no, es el tema de los costes económicos. Yo creo que es inútil en este momento que alguien diga que uno de los mayores beneficios de mejorar la seguridad vial es también ahorrar mucho dinero, por supuesto, y creo que es tautológico y hoy en día es uno de los mayores atractivos para las empresas en cuanto a someterse a planes de seguridad vial laboral. Pasamos por ahí y hablamos de que en este caso estamos trabajando en el ámbito del transporte, estamos trabajando conjuntamente con universidades, centros de investigación y desarrollo tecnológico, y vamos a hablar un poco de nuestra experiencia. Nosotros somos un instituto que tiene más de 100 investigadores, 30 de ellos con doctorado, y tiene más o menos unos 20-21 años de experiencia el instituto en este tema de trabajos. Hemos realizado un total más o menos de proyectos de I+D+I de 281, formación de conductores, que es nuestro tema estrella. Estamos trabajando en este momento, ya hemos superado los 450, esta cifra está un poco desactualizada. Herramientas de formación, entre las que incluimos los simuladores de conducción, que son muy importantes y les comentaré luego, y el tema de la divulgación científica. Como les decía, que tenemos más de 338 productos científicos en las mejores revistas del mundo documentando nuestra experiencia como investigadores e interventores en seguridad vial. Estos son personas que han trabajado con nosotros, más que personas, empresas, clientes, aliados y asociados. Tenemos una gran experiencia y en este momento pues llevamos a cabo muchos de estos proyectos, en este caso específicamente con la Cámara de Transporte de Pasajeros de la ANTI. Luego, ¿cuáles son nuestras líneas de productos y servicios? Ya lo mencionaba y por tiempo no voy a ahondar mucho en ello, es la investigación. Luego tenemos la auditoría, que es básicamente el diagnóstico para conocer el estado de las cosas, que es inicialmente lo que hemos venido a hacer a Colombia. Luego el tema de planes, que son planes de seguridad laboral en este caso. Evaluar para mejorar la calidad a través de la certificación de los procesos. Y por supuesto, llegar al tema de la formación y educación como un tema indispensable para la seguridad vial. ¿Por qué? Porque si hacemos mejoras en el ámbito tecnológico, en el ámbito vehicular y en el ámbito infraestructural y no mejoramos lo que es más importante, que son los usuarios, realmente lo que vamos a hacer es lo que en inglés se llamaría un misusing de todos los potenciales que tenemos en este momento. Bueno, pasamos directamente a la materia, y nuestra materia es el tema de la seguridad y la inseguridad vial. Hablamos del paradigma de la seguridad vial cuando paradójicamente nuestro mayor problema es la inseguridad vial. Decimos que, por ejemplo, entramos en la década de la seguridad vial 2011-2020 y nos damos cuenta de que en 2008 nuestra tasa de accidentes en el caso colombiano, si mal no estoy, rondaba los 4.800, en el año 2013 rondaba los 5.800 y en este momento vamos para los 7.000, creo que en este momento irán por el lado de los 4.300 en solo 8 meses o 2/3 del año. Decimos entonces, ¿cuál es el impacto que está teniendo el diseño para la acción en seguridad vial y en qué niveles? Porque no voy a decir que sea una mentira. De hecho, estoy implicado a sinnúmero de gobiernos, de instituciones públicas y privadas en una acción conjunta que ha sido interesantísima, pero parece que falta algo. Parece que nos estamos quedando mucho en las campañas y no estamos analizando las problemáticas a fondo. Entonces vamos a hablar un poco de eso. Para hablar de inseguridad vial tenemos que retomar un poco de tiempo y remitirnos a la Roma antigua. Mucha gente tiene la concepción errónea de que el primer accidente de tráfico tuvo lugar cuando se construyó el primer coche o vehículo automotor. Esto es una gran mentira. El primer accidente de tráfico no sabe nadie cuándo fue, pero seguramente estará asociado al uso de la rueda. ¿Qué es esto? Esto es una recreación romana de un atropellamiento que ocurre hace más o menos unos 3.000 años, y nos damos cuenta entonces que la gente ya estaba pensando en los accidentes de tráfico como un problema importante. Luego, nos damos cuenta también que los romanos ya tenían elementos para mitigar
el riesgo vial, como por ejemplo en este caso, era un paso de cebra arcaico, acá a través del cual pasaban las carrozas remolcadas por los caballos, y se hacía precisamente para evitar los atropellamientos de peatones. Y esto es una de las primeras señales de tráfico que se conocen, que en este caso no es un coche, sino es un burro, precisamente porque se indicaba la dirección en la cual podía ir y en la cual no podía ir, por ende, dentro de la ciudad. ¿Qué quiere decir? La problemática de la inseguridad vial es más vieja de lo que entendemos. Ustedes reconocerán a este señor, es ese señor Carl Benz, que fue el que en 1886 patentó el primer vehículo automotor, que se llamaba el Patent-Motorwagen. Es un vehículo alemán que además también tuvo un accidente de tráfico que fue bastante célebre, pero lo que no se esperaba este señor de pronto es que con el paso de los años nos pasara esto. ¿Qué es eso? Eso es el panorama, yo diría, diario de la hora pico en algunas ciudades estadounidenses, incluidas, por ejemplo, ciudades de la costa este y la costa oeste. Esto es lo que se ve cada día. Yo creo que el señor Benz, cuando patentó los vehículos automotores, no se habría pensado que pasarían tres cosas, y se las voy a contar porque tengo los datos acá. Primero, desde que hace más o menos 130 años se inventaron los vehículos con motor, cerca de 55 millones de personas han muerto como consecuencia directa o indirecta de los accidentes de tráfico. Y entonces decimos, ¿cuántos habitantes tiene Colombia? Tiene alrededor de 48 millones de personas. Es decir, en 120 años hemos matado más de 55 millones de personas de la población que hoy en día tiene Colombia como consecuencia de los accidentes de tráfico, para quien dice que no son un problema de salud pública. Segundo, y este es un dato muy interesante también, puestos en fila todos los muertos del tráfico equivaldrían a 7 veces el tamaño del planeta Tierra. El diámetro de la Tierra es aproximadamente unos 12.800 kilómetros, y si hablamos de 55 millones de personas con una estatura media de 1,60 a 1,65, diríamos que en este caso estaríamos ocupando 7 veces el diámetro de la Tierra si pusiéramos en fila a todas estas personas que han muerto, para resaltar que es un problema de salud pública. Luego, dentro de los accidentes de tráfico hay unos accidentes que pueden ser más importantes que otros, sin que las víctimas sean más importantes o menos importantes que las otras. Y son estos: aquellos que involucran una mayor legislación, un mayor control, que involucran, por ejemplo, unos factores de riesgo de mayor vulnerabilidad para las víctimas, y son aquellos en los que encontramos, por ejemplo, un vehículo de transporte público al margen de la vía, volcado y presuntamente, como podemos ver en la escena, con mucha gente o muerta o herida. Y entonces esto se hace famoso, tiene más repercusión mediática que cuando, por ejemplo, vemos en el noticiero que murieron 2 o 3 personas en una vía secundaria del país. ¿Por qué? Porque esto tiene un nombre, el nombre de la empresa, y tiene una connotación social mucho más grande que a la larga nos va a permitir entonces recordar mucho el evento, pero no aprender algo de él. Y es que seguramente el factor de riesgo fundamental acá es un factor que no hemos estudiado a profundidad, por lo menos en el caso de Colombia. ¿Qué pasa? ¿Por qué les interesa a las empresas? Hay empresas a las que les interesa por el primer tema, y es el tema económico, que es el paradigma que en este momento está de moda, pero hay empresas que realmente se han comprometido y, superando esto, han dicho, bueno, es que nosotros tenemos trabajadores y estos empleados tienen derechos y tienen la posibilidad de desarrollarse en el trabajo, pero lo que estamos encontrando es esto, es un paradigma de accidentes tremendamente alto. Pero vamos a lo primero. ¿Cuál es el coste de los accidentes laborales de tráfico? Los costes están, digámoslo así, situados en 3 frentes fundamentales. El trabajador. Altos días de baja del trabajador a cargo de la empresa, un trabajador menos productivo y que posiblemente presione a la empresa por vías legales para ser indemnizado, que además tenga lesiones y secuelas, por ejemplo, derivadas del accidente laboral de tráfico, y según el índice de discapacidad, esto le permita ser más o ser menos productivo a la empresa. El tema de las primas de seguros, que por supuesto es importantísimo, el músculo asegurador también tiene grandes intereses en esto. Cotizaciones en seguridad social, reparación o sustitución de vehículos, daño a la imagen de la empresa, que este es fundamental, sanciones económicas que pueden venir desde los entes públicos, el coste de todo el tema de las defensas jurídicas, la posible retirada del permiso de conducir de un trabajador que en este caso es aún
fundamentalmente más grave que cuando pasa con un conductor particular, porque cuando le pasa a un conductor profesional, la persona se queda sin herramienta de trabajo. Y esto, digámoslo así, que tiene unas condiciones un poco adversas para este trabajador. Y bueno, vamos a lo que se está haciendo en este momento. Hay diferentes estrategias para afrontar el problema de los accidentes laborales de tráfico. Se ha trabajado en Europa, se ha trabajado en América Latina, acá lo está haciendo la CEPAL, lo está haciendo la Organización Panamericana de la Salud y están sacando cada vez más cifras. Pero estas cifras tienen un gran problema. Las cifras no necesariamente retornan un poco al origen de los accidentes de tráfico. Yo creo que para nadie es un secreto que el factor vehículo cada vez es menos importante porque cada vez tenemos vehículos más seguros, vehículos con mayor seguridad pasiva y seguridad activa. Me refiero con seguridad pasiva a aquellos mecanismos como los airbags, como los cinturones de seguridad, como las corazas, que permiten que el accidente sea menos grave cuando ocurre, pero también a nivel de seguridad activa. Tenemos mejores frenos, los sistemas ABS, tenemos mejores prestaciones, mejores vehículos, mejores motores, vehículos más eficientes, etc. Pero esto, los accidentes por vehículos, realmente nos están representando alrededor de entre el 4 y el 8% de las causas mundiales. ¿Qué quiere decir probable definitivo? Que definitivamente es mayor del 4% y probablemente llegue hasta el 8%. Segundo, factor vía y factor ambiente. Para nadie es un secreto que las vías en este momento, estamos ya acá en el tema de las 4G, están mejorando. Y la vía que tenía un papel protagónico antes está secundarizando, si se quiere decir de alguna manera. En este caso tenemos que el porcentaje definitivo de accidentes causados por la vía está entre el 12% y el 13% exactamente, y el porcentaje probable puede llegar hasta el 30%. Pero tenemos un factor que paradójicamente es el que menos se trabaja a nivel de seguridad vial, y es el factor humano, que definitivamente nos explica por lo menos el 71% de los accidentes y probablemente llegue hasta el 91% en muchos países. Luego, y decimos, pero entonces el factor humano, es que el factor humano es muy complejo. El factor humano es, por ejemplo, cuando el conductor se pasa un semáforo en rojo, cuando se queda dormido, o cuando se distrae, o cuando, por ejemplo, va mirando por la ventana y hablando por teléfono. Hombre, todo es factor humano. ¿Cuáles son las causas fundamentales que hacen que el factor humano sea protagonista en los accidentes? Uno, las causas físicas. Hablamos de que hay procesos de degeneración que tienen que ser debidamente acreditados por los centros de reconocimiento de conductores, procesos de salud y enfermedad, que también abarcan lo psíquico, por eso hablamos de causas psíquicas o psicológicas. También hablamos, por ejemplo, de grupos vulnerables de riesgo que son muy importantes, como el caso de los jóvenes, que muchas veces a través del tráfico buscan intencionadamente el riesgo y emociones, llevando a cabo, por ejemplo, los famosos piques, que digamos sería el ejemplo más paradigmático de este tema, de este tipo de temas. Conductos interferentes, falta de respeto a las normas, que están altamente relacionadas y que tienen que ver básicamente con la ausencia de una cultura de seguridad vial y no de legislación, como muchas personas creen. Por otro lado, por supuesto, los estados psicofísicos transitorios, que muchas veces, lo hablábamos ayer con la doctora Luz, están relacionados no con una falta de formación del conductor, sino sencillamente, por ejemplo, con el exceso de fatiga que da lugar a un microsueño mientras conduce. Y en esos 3 segundos que dura el microsueño se pueden perder fácilmente 30 vidas en el tema de la conducción profesional. Factores psicosociales, hablamos del estrés, hablamos del apoyo laboral, hablamos del soporte social, hablamos de la formación vial, del respaldo institucional, etcétera. Y por supuesto, un factor que es fundamental y que no se trabaja mucho en los programas de formación vial es la deficiente percepción del riesgo que tienen muchos usuarios viales, que al momento de cometer una violación de tráfico dicen, por ejemplo, bueno, es que parece que no viene nadie, o me remito un poco 5 años atrás a cuando se trabajaba el tema de la inteligencia vial. Todo el mundo tiene una excusa porque sencillamente no percibe el riesgo real de lo que ha hecho o está por hacer, y es un tema muy importante. Y entonces encontramos que el riesgo vial es diferente para todos. El riesgo vial es diferente para una persona que, por ejemplo, ve mejor, para una persona con mayor aptitudes motores, con menores índices de enfermedad física o mental, con mayor, por ejemplo, preparación, experiencia, y decimos es que el riesgo vial no puede ser igual para todos.
Acá definimos unos estándares mínimos para lo que es la formación de conductores y su reconocimiento, pero no vamos un poco a los factores máximos, que sería básicamente establecer cuáles son los potenciales diferenciales que nos explican más o menos accidentes de tráfico en ciertos tipos de conductores con respecto a los otros. Y entonces lo decía, un decenio no es suficiente. Acá se dan ustedes cuenta de cuál es la publicidad del decenio de la seguridad vial en castellano, en portugués, en inglés y en francés, y lo hay en 20 idiomas más. Todo el mundo está comprometido con la seguridad vial de labios para afuera. Y entonces les decía yo la cifra, comenzamos el decenio de la seguridad vial con menos de 5.000 muertos y lo estamos acabando con 7.000. ¿Será que realmente hemos atacado los problemas fundamentales? Yo diría que sí, aunque paradójicamente la cifra nos diga lo contrario. En este momento vamos para la Agenda 2030, que es algo que, ya que el decenio no es suficiente, se planteó la ONU hace 3 años en la conferencia celebrada en Brasil para la seguridad vial mundial. Y entonces nos damos cuenta de que mucho se hizo, pero hay otras cosas que parece que se olvidaron, sobre todo en las empresas, en los pequeños usuarios y sobre todo también en la gente de a pie. Y es que como el riesgo vial es diferencial, no podemos hablar a nivel de proceso de un conductor profesional comparativamente con un conductor particular. Esto es un error. No podemos decir que la seguridad vial es la misma para todos a nivel causa-efecto. No podemos decir lo mismo o esperar el mismo resultado de un conductor con un buen vehículo a un conductor con un mal vehículo. Ya sabemos lo importante que es, por ejemplo, incentivar la formación vial para mejorar las prestaciones del vehículo a través del factor humano. ¿Qué quiere decir? Usar adecuadamente el vehículo. No podemos hablar igual de un conductor que ha pasado por la autoescuela durante por lo menos 80 horas a uno que pagó el carnet de conducir y nunca pasó por allí. Hay otro factor fundamental y es en el caso de los conductores profesionales. No podemos decir lo mismo de aquel que tiene un ambiente de trabajo adecuado con aquel que tiene un trabajo de ambiente desajustado o sencillamente desastroso, que de eso les voy a hablar un poco más adelante. Y a nivel de resultado, pensemos lo mejor de adelante para atrás. Y digamos, es que no es lo mismo el perfil de un conductor que tiene accidentes al conductor que no tiene accidentes. Si usted toma una muestra de 10 conductores con accidentes y 10 conductores sin accidentes, usted se va a dar cuenta que son normalmente conductores que tienen diferentes tipos de vehículo, que tienen diferentes índices de responsabilidad, de formación vial, de educación y, por supuesto, de condiciones laborales. Lo mismo decimos, no es lo mismo un conductor infractor que un infractor, un conductor que salva vidas con una conducción defensiva a un conductor que las pone en peligro. Y finalmente, a nivel laboral, no es lo mismo un conductor que cumple metas, hablamos de seguridad vial, a uno que represente sobrecostos que se hubiesen podido prevenir con un poco más de formación vial. Yo creo que estamos todos de acuerdo en esto. Hablemos un poco del estudio, porque es que el estudio nos dice algo que es fundamental y es que en Colombia las cosas de seguridad vial no están tan mal. Están mal en resultado, pero creo que en proceso este diseño de la seguridad vial ha servido fundamentalmente para mejorar el paradigma de la responsabilidad social del empresario, que es algo que no había antes. En este caso decimos que, por ejemplo, en el tipo de vehículos TIP, Transporte Intermunicipal de Pasajeros, en Colombia, decía el Observatorio Nacional de Seguridad Vial el año pasado, ocurrían entre 2.000 y 2.500 accidentes graves que involucraban este tipo de conductores. Los accidentes también, por supuesto, lo dice mucha gente, representan la segunda causa de muerte violenta en varias ciudades del país con un promedio de 550 muertes por año. Y el 25% de estas muertes corresponden a los pasajeros y el 15% a los conductores y el 15% a los pasajeros. Hablamos entonces de que en Bogotá y en Colombia en general hay una alta fatalidad relacionada con los accidentes de tráfico laborales y esto es un problema para todos. Y decimos luego, claro, es que el factor humano está realmente relacionado con lo que son los errores de tráfico, todas aquellas conductas inseguras que no son voluntarias y las violaciones, que las vemos un poco más a nivel de comunicación institucional, que son aquellas que se hacen con intención. Además, la evidencia empírica reciente ha relacionado procesos como la fatiga y el estrés ocupacional
con más acciones inseguras y accidentes laborales. Esto es algo que antes no se sabía. Esto fue una investigación que utilizamos a nivel nacional, unos 2.000 conductores profesionales, incluyendo conductores colombianos, y nos dimos cuenta de que precisamente la fatiga y el estrés ocupan un lugar fundamental en los conductores profesionales como medida de seguridad vial. Luego, en Colombia y otros países de la región es notable la ausencia de estudios diagnósticos e investigaciones basadas en la evidencia empírica. Esto ya lo sabemos. Hemos hecho un estudio y estamos celebrando que encontramos algo que no se sabía, pero entonces también veámoslo desde el otro lado. Y es que, por supuesto, nos falta mucho todavía por conocer para lograr estructurar buenos diseños de intervención y buenas evaluaciones sistemáticas que mejoren fundamentalmente los índices de la seguridad vial en Colombia. Hablemos un poco de los siniestros de tráfico y nos damos cuenta de que acá hay un tema de inequidad grandísimo. Decimos, es que en todos los países hay accidentes de tráfico, por supuesto que en todos los países hay, pero es que nos damos cuenta también de que el 90% de los siniestros ocurren en países con menos ingresos porque invierten menos, no solo en vehículos e infraestructura, sino también en formación, y esto es fundamental para nosotros en este momento. Por eso, hace más o menos un año comenzamos a trabajar con la ANDI en lo que tiene que ver con desarrollar un proyecto que involucrará a los conductores colombianos, pero no un proyecto demasiado grande porque tenemos ciertas limitaciones a nivel logístico, y dijimos, ¿por qué no hacemos un proyecto piloto con base en un proyecto europeo que estamos haciendo para determinar cuáles son las condiciones laborales de los conductores de transporte de pasajeros y su relación con la seguridad vial? Entonces lo llamamos la primera fase del proyecto Universidad de Valencia ANDI, que es lo que vamos a presentar. Hablemos un poco del método. Esto es un estudio piloto y debo hacer la aclaración de que es un estudio pequeño que no tiene representatividad estadística, sino que se hace a modo auditoría y es eso, saber un poco el estado de las cosas. Entonces, para este estudio piloto involucramos a 35 operadores en activo adscritos a empresas de transporte público intermunicipal, que además tiene como objeto este piloto obtener una aproximación inicial, digámoslo así, un primer contacto con el estado de cosas para formular intervenciones un poco más orientadas a la problemática. Luego, hablamos de una muestra de estudio compuesta totalmente por hombres. En este caso sabemos que aproximadamente entre el 97 y el 98% de los conductores profesionales en Colombia son hombres, con un promedio entre los 39 y los 40 años. Utilizamos como medidas de estudio diferentes cuestionarios que tienen una amplia validez y representación a nivel psicométrico. Utilizamos medidas de estrés laboral, como sería el cuestionario JCQ, el cuestionario ERI, el cuestionario de salud general de Goldberg, también escalas directamente relacionadas con la fatiga, indicadores de salud, porque también nos interesaba un poco conocer cuáles son las relaciones entre la enfermedad-salud y los hábitos de autocuidado reportados por los conductores, pero también su relación con el ámbito laboral, de cómo influye el ámbito laboral en estos resultados de salud. Y además de eso, pues también nos interesa un tema fundamental que es el indicador central de la seguridad vial. ¿Cuántos accidentes ha tenido usted? Y así lo podemos comparar, por ejemplo, con el conductor que retrospectivamente no ha tenido ningún accidente de tráfico. Y además de eso utilizamos el indicador de infracciones porque nos damos cuenta de que las infracciones de tráfico están altamente relacionadas con los accidentes. Lo que pasa es que no todas terminan en accidente, pero todos los accidentes sí están casi que directamente relacionados o precedidos con una conducta riesgosa al volante. Y utilizamos también la metodología COPSOC, que es una metodología alemana que adaptamos más o menos hace unos 7 meses a la población hispanoparlante y la validamos en España y dijimos, bueno, pues vamos a empezar a hacer la primera aplicación a la población latinoamericana precisamente en Colombia. ¿Qué tiene de interesante esta metodología COPSOC? La metodología COPSOC tiene 5 cosas fundamentales. Primero, que nos permite establecer los niveles de riesgo psicosocial de diferentes ocupaciones. No hablamos solo de conductores profesionales, pero su principal especialidad ha sido utilizada empíricamente con 2 grupos, con los conductores profesionales, conductores de moto, de taxi, de bus, de camión, de tren, de tranvía en diferentes países y con los pilotos comerciales, que son los pilotos de las aerolíneas, que es uno de los grupos que en este momento estamos encontrando cosas más interesantes que predicen salud, enfermedad y riesgo psicosocial de accidente.
Otra cosa, y es una potencialidad grandísima que tiene el COPSOC, es que permite establecer factores que predicen resultados ocupacionales negativos, como por ejemplo el ausentismo, la baja laboral, la accidentalidad y la enfermedad. En este caso no es solamente el accidente como tal, sino también los factores que están relacionados con el accidente o que pueden representar costos económicos para la empresa. Tiene además una alta consistencia y validez psicométrica, precisamente porque lo hemos validado. Tiene un alto poder predictivo, es decir, que cuando los factores del COPSOC se juntan, podemos hacer un análisis de perfil muy preciso sobre cuáles son los conductores que tienen, por ejemplo, un alto riesgo psicosocial, un alto riesgo de salud física y mental y, por supuesto, un alto riesgo de accidente. Y además requiere experiencia y conocimiento especializado para su análisis e interpretación, por lo cual tenemos un equipo de expertos trabajando con el instrumento exclusivamente. Pero ¿cuáles son esas variables que mide el COPSOC? Demandas del trabajo, demandas físicas, que son muy notables en los conductores, y demandas emocionales. Cuando hablamos de demandas emocionales uno diría, bueno, pero es que ¿cuáles son las demandas emocionales que tiene un conductor? No sé si a ustedes se les ha atravesado a alguien en una esquina y se van a dar cuenta de cuáles son las demandas emocionales, más cuando lo hacen durante 10 horas al día. Conflicto trabajo-familia, ¿por qué? Porque la evidencia ha mostrado que los conductores son uno de los grupos con mayor riesgo de presentar este tipo de conflicto porque realizan precisamente trayectos muy largos y porque no siempre pueden armonizar el trabajo con las necesidades familiares. Otra cosa, relaciones interpersonales en el trabajo, liderazgo y desarrollo humano en el trabajo, seguridad laboral, que no es el tema de seguridad vial, sino el tema de qué tan seguro es su empleo, qué tan estable es y qué posibilidades precisamente de explicar un poco del estrés laboral tiene esto. Agotamiento emocional, que es algo que se trabaja normalmente como burnout, es un proceso que hoy en día se considera desde la psicología ocupacional clave en el tema de salud, enfermedad y accidentalidad laboral. Por supuesto, el tema de salud laboral y bienestar subjetivo, que es una medida más relacionada con la psicología positiva. Es decir, no hablar solo de la ausencia de enfermedad, sino también del bienestar que una persona puede sentir o el engagement que puede tener en su trabajo, que es indicador de buenos resultados a largo plazo. ¿Y cuáles son los resultados? Se los voy a plantear como pregunta. Porque nos encontramos como primer indicador que la intensidad de la conducción en Colombia con esta muestra piloto es sumamente alta. Les preguntaría yo a ustedes, ¿conduciría usted una media de 9.5 horas al día? Si ustedes conducen de la casa al trabajo y del trabajo a la casa, tendrán una media de 2.1 horas en Colombia. Yo creo que la respuesta de ustedes sería no, esto es demasiado, más en las condiciones difíciles que tenemos en este momento acá. Pero si usted lo hiciera como lo hacen los conductores profesionales, ¿en qué condiciones le gustaría hacerlo? Estamos hablando, primero, de que en el transporte intermunicipal de pasajeros tenemos condiciones geotopográficas que son prototípicamente difíciles. Les mencionaba al principio de la conferencia un poco de la diferencia entre las condiciones laborales basadas en este factor geográfico entre Colombia y Europa. Segundo, las condiciones infraestructurales. Podemos decir en este caso que hay una gran mejoría, aunque esa mejoría de que ya vayamos bordeando el tema de las 4G ha estado desgraciadamente desincronizada de los procesos de formación, es decir, no se ha actualizado a los conductores en cómo explotar el 100% de la mejoría en la infraestructura para evitar accidentes, por ejemplo, relacionados con el índice de velocidad que se maneja. Si hacemos una doble calzada, sabemos que la doble calzada puede manejar incluso un índice de velocidad que va hasta los 120 kilómetros por hora, cuando el conductor trabajaba hasta hace 4 o 5 años a 80 kilómetros por hora. Y para eso hay que formarlo. Mecánicas, por supuesto, hablamos que el análisis sectorial nos dio que en Colombia tenemos una mejora sustancial en cuanto a la calidad y la cantidad de los vehículos y de las necesidades de mantenimiento, ligada por supuesto a las inspecciones periódicas que se les hacen. Y a nivel psicosocial, encontramos precisamente unos índices que yo diría que no son los más adversos posibles, pero sí son revisables, de procesos como estrés, fatiga y conflicto trabajo-familia. Por otro lado, ¿cuánta formación necesitaría usted para llevar a cabo una conducción de aproximadamente 9.5 horas al día? Y nos dimos cuenta de que en este caso, todos ellos afortunadamente pasan por la formación teórica en la empresa, independientemente de si se actualiza o no, o de la frecuencia con que se haga.
pero solo el 75% reporta haber recibido formación práctica, que es indispensable. Es decir, estamos en una época de desarrollo tecnológico en la cual tenemos simuladores, tenemos diferentes metodologías para, fuera del riesgo vial real, hacer mediciones muy buenas del riesgo vial objetivo, y no las estamos usando completamente. Y si vamos a este 75%, estoy seguro que ni la mitad ha pasado por simuladores, que sería algo que en este momento se debería legislar un poco mejor para que la formación virtual sea obligatoria, que es algo que se está haciendo todavía en algunos países de Europa y hasta ahora se está empezando a implementar, pero yo creo que al tema de 2030 podríamos empezar a pensarlo. Otra cosa, ¿cada cuánto necesitaría usted descansar? La doctora Luz Ochoa mencionaba acá al principio que hay un alto porcentaje de conductores que hace lo que llamamos nosotros el shift working, que está relacionado directamente con trabajar para las horas pico y descansar durante las horas valle. Pues parece que acá el 63% dice que con cierta regularidad hace ese tipo de trabajo. ¿Cuál es el problema? El problema es que el shift working es una de las modalidades de trabajo más peligrosas porque involucra la fatiga y el microsueño. Se los explico. Cuando usted trabaja de 7 a 10 de la mañana, le dicen, bueno, váyase para la casa, tiene 7 horas para descansar y nos vemos a las 5. Pero ustedes creen que la persona llega a su casa, se acuesta en el sofá, ve televisión, duerme. Yo creo que no. Yo creo que hay personas que incluso trabajan estas 7 horas en la mitad de la hora entre horas pico. Y esto es un problema porque realmente no satisface las necesidades de descanso de los conductores profesionales. Y otra cosa importantísima, el 83% asegura que su horario de trabajo no es muy estable. ¿Qué quiere decir eso? Que sé a qué hora me voy, pero no a qué hora vuelvo. Y eso está realmente relacionado con el tipo de conflicto trabajo-familia. Ahora, ¿a qué riesgos estaría expuesto si usted condujera durante 9.5 horas al día? Pues hablamos técnicamente de accidentes laborales multicausados, que además son difíciles de predecir porque hay una ausencia de evidencia empírica y que involucran, además de la suya y de sus pasajeros, la integridad de otros usuarios viales, y ese es un tema que tiene una repercusión alta en el tema de la salud pública, porque cuando hablamos, por ejemplo, de usuarios vulnerables a nivel de seguridad pasiva, nos damos cuenta de que las personas en el bus, que ya se está regulando que los buses tengan cinturones de seguridad a nivel mundial, no usan el cinturón, pero incluso esto no es un problema si lo comparamos con las muertes y heridas producidas a motociclistas, peatones y ciclistas que tienen una alta vulnerabilidad a nivel de seguridad pasiva. Luego, en síntesis, también podríamos decir que si usted trabaja en el tema de la conducción profesional, usted trabaja seguramente en una de las profesiones menos perdonantes en la industria actual. ¿Qué quiere decir una profesión perdonante? Si usted es cajero de un supermercado y usted comete un error en el trabajo, lo más posible es que le cueste una cantidad de dinero, una sanción, porque aparentemente usted hizo mal una cuenta y el cliente se llevó las vueltas, es un ejemplo. Pero ¿qué le pasa a un conductor profesional que circula a 100 kilómetros por hora cuando comete un error? Pues que acá no estamos hablando de las vueltas, estamos hablando de las vidas. Y es una de las profesiones que precisamente tienen un margen de error más estricto y menos probable, y esto justifica cierto tipo de cifras a nivel laboral. Se las voy a dar. Acá nos encontramos que 1 de cada 5 ha tenido al menos un accidente en misión, quiere decir, durante el horario de trabajo, a lo largo de los últimos 2 años. Y dijimos, bueno, pues esto está interesante porque es altísimo, no exacerbadamente alto como en otros países hemos encontrado. Entonces vamos a hacer una comparación entre nuestro estudio piloto colombiano y nuestra muestra representativa española, que ya tiene más de 700 conductores involucrados y que tiene un análisis mucho más sofisticado. Y nos encontramos con esto. En Colombia, el 20% de los conductores ha tenido accidentes en los últimos 2 años, mientras que el 80% no. Es decir, que estamos hablando, si hacemos la división, una media de 0.23 por año. En España nos encontramos con que el 16% sí y el 84% no. Y nos vamos a dar cuenta de una cosa, esto no es demasiado dramático si hablamos precisamente de que Colombia es un país en vía de desarrollo y España no. Estamos viendo más bien un factor de potencialidad. Pero para explotar esa potencialidad vamos a hacer lo que sería acá la pregunta del millón. La pregunta del millón es, vale, si tengo un problema de un 20% de conductores que están sufriendo accidentes en ciertos periodos de tiempo, utilizamos el criterio de los 2 años precisamente
porque es un criterio que se utiliza mucho en investigación accidentológica a nivel mundial, vamos a hacernos una pregunta de investigación que sea certera y que nos permita establecer resultados diferenciales de, por ejemplo, cuáles son las características de los conductores que tienen accidentes laborales de tráfico en frente de aquellos que no, en varias esferas de la vida. Y vamos a ver qué pasa. Edad de intensidad laboral, la primera de las esferas. Nos damos cuenta de que la edad se divide en dos grupos, que son, los accidentes se dividen en dos grupos, que son los que no han tenido accidentes o los que sí han reportado accidentes. Y nos damos cuenta de que los que no tienen una media de edad mucho más alta. Esto tiene un sentido teórico grandísimo, precisamente porque la experiencia al conducir es uno de los factores prototípicamente predictores de la adaptación y de las conductas de protección. Luego nos damos cuenta de que la intensidad horaria, de que el número de horas que un conductor conduce al día sí está relacionada con el hecho de tener accidentes. Es decir, nos damos cuenta de que aritméticamente la media del conductor que tiene accidentes está por el lado de las 11.2 horas, mientras que el que no tiene accidentes está, por ejemplo, por el lado de las 8.5 horas. Y nos damos cuenta de que entonces la fatiga puede generar un papel fundamental explicando diferencias entre los que tienen accidentes y los que no. Luego, vamos acá y nos damos cuenta de que para este estudio les mencionaba utilizamos 3 metodologías para medir el estrés laboral. ¿Por qué? Porque el estrés laboral, a diferencia de lo que mucha gente piensa, no se mide diciéndole a la persona, oiga, ¿usted tiene estrés laboral o usted no tiene estrés laboral? Porque seguramente el 100% le van a decir que sí. Utilizamos 3 metodologías y las 3 metodologías, que son una metodología alemana, otra metodología austriaca y otra alemana, que es la del COPSOC, que están debidamente validadas incluso en población colombiana, las 2 primeras, nos daban lo mismo. Y es que específicamente los conductores que han tenido accidentes durante los 2 últimos años tienen unas tasas de estrés mucho más altas que los conductores que no. No me quedaría duda, conociendo las metodologías, con que una me lo dijera, pero ya teniendo las 3, es que definitivamente es algo totalmente certero. El estrés laboral es un tema con repercusiones gravísimas en los accidentes laborales de tráfico. Luego les mencionaba el tema del burnout, que está muy correlacionado con el estrés. Nos da un idéntico resultado, una tasa mucho más alta de burnout para las personas que han tenido accidentes que aquellas personas que no han tenido accidentes. Luego, hablamos de algunas variables relacionadas con el trabajo. Miren esto, posibilidades de desarrollo en el trabajo. Los conductores que no han tenido accidentes perciben más posibilidades de desarrollo en el trabajo que los conductores que sí han tenido accidentes. No sabemos si las posibilidades de desarrollo en el trabajo predicen accidentes o si es el accidente el que precisamente limita la posibilidad de desarrollo en el trabajo. Es una aclaración importantísima. Luego, significado del trabajo, ¿qué quiere decir eso? Decir que yo me estoy desarrollando precisamente como una persona que trabaja y tiene una identidad relacionada con la empresa. Esto es importantísimo en la cultura organizacional y nos damos cuenta de que las personas que no tienen accidentes presentan a la vez un mayor significado psicológico del trabajo. Otra importante, les decía yo de las demandas emocionales. Los conductores que han tenido accidentes de tráfico evidentemente han sufrido más demandas o perciben más demandas emocionales en el trabajo. Y les decía yo también el tema del conflicto entre el trabajo y la familia, que muchas veces cualitativamente se puede explicar porque los conductores tienen que operar más rápido o se distraen más fácil precisamente porque están atendiendo temas familiares, hablando por teléfono o quieren llegar antes a la casa, entre muchas otras. Estilo de vida, porque decíamos al principio del tema del factor humano que el estilo de vida está directamente relacionado con la salud y la salud parece que tiene una interferencia en la seguridad de la conducción. Miren lo que nos encontramos, pues que aquellos conductores que tienen una mayor frecuencia en el consumo de alcohol a la vez son los conductores que más han tenido accidentes. Luego, aquellos que tienen una frecuencia más baja de actividad física que no se suele promover en las empresas de transporte tienen una tasa mucho más alta de accidentes, está inversamente relacionada. Nos encontramos con una que ponemos en rojo porque, bueno, está muy relacionada con las dinámicas laborales y es que aquellos que tienen una mayor frecuencia en el consumo de tabaco tenían aparentemente menos accidentes y nos pareció raro. Luego lo racionalizamos un poco y nos dimos cuenta que es precisamente porque esta es una de las conductas que muchas empresas hoy en día
prohíben realizar mientras se está conduciendo, a diferencia de hace 10 años. Y al final otro indicador que es fundamental y es el índice de la obesidad, que está relacionada, entre otras cosas, con el tema de la hipertensión, con el infarto de miocardio, con el derrame cerebral, y es el conocido como IMC o BMI, que es el índice de masa corporal. Nos damos cuenta de que los conductores que tienen más accidentes de tráfico son aquellos que a la vez tienen más problemas porque tienen un índice de masa corporal mucho más alto. De hecho, el índice de masa corporal, que es una relación entre la estatura y el peso, normalmente debe estar por debajo de los 25. Entonces nos damos cuenta que aquellos que lo tienen por encima de 30 definitivamente tienen un riesgo altísimo de sufrir accidentes, pero aquellos que no, lo tienen por el lado de los 29. ¿Qué quiere decir eso? Que en general hay un problema de sobrepeso dentro de la conducción profesional en Colombia, que está relacionada también con el tema de actividad física y es algo revisable a nivel ocupacional. Fatiga. Les decía, el tema de la fatiga, ¿será que incide o no incide en los accidentes de tráfico? Pues miren, hay 3 tipos diferentes de fatiga que medimos. Medimos la fatiga física, la que está relacionada con el cuerpo, los músculos, los huesos, etcétera, y nos dimos cuenta de que el índice es mayor en los conductores que tienen accidentes. Otra fatiga que es fundamental, porque aunque el cuerpo funciona, a veces la mente no tanto, y precisamente nos dimos cuenta de lo mismo. Y al final, la fatiga emocional, que es precisamente aquella que está relacionada con el burnout, con el estrés laboral, pues también, más fatiga, más accidentes en los 3 casos. Estado de salud. Hablamos del malestar psicológico como una variable antagónica a la salud mental y nos dimos cuenta en este caso de que los conductores con peor salud mental son aquellos conductores que tienen más accidentes de tráfico. Luego, estado de salud actual a nivel físico, nos dimos cuenta de que los conductores que tienen una escala más alta a nivel físico, un mejor estado de salud actual, tienen menos accidentes y que además de eso, el bienestar subjetivo, que es una medida relacionada precisamente con qué tan bien me siento en mi trabajo, esto realiza mi vida, contribuye a que yo sea una mejor persona, realmente me hace crecer, pues son los conductores que tienen menos accidentes, otro factor importantísimo a tener en cuenta en las investigaciones en salud ocupacional. Y cerremos con esto, porque en Colombia hemos hecho mucho, pero a veces decimos, claro, es que no todos los conductores profesionales son iguales. Vamos a presentar una lista de estudios, de 4 diferentes estudios que hemos realizado, que están referenciados abajo, que están publicados en algunas de las mejores revistas de salud ocupacional del mundo. Y nos damos cuenta de que, por ejemplo, los conductores que tienen un peor estado de cosas están marcados en rojo y los conductores que tienen un mejor estado de cosas están marcados en verde. Y nos damos cuenta, por ejemplo, que en Colombia, solo comparando estos 4 grupos, por ejemplo, los conductores BRT son aquellos que pueden utilizar menos, consideran que tienen menos uso de sus habilidades y de tomar decisiones, mientras que, por ejemplo, otros estilos de conducción tipo taxi son aquellos que consideran que tienen más autonomía, menos demandas psicológicas, menos estrés laboral o tensión laboral, mayor apoyo social de colegas, que en este caso nos lo encontramos en este grupo de 35 conductores de pasajeros, les decía. Acá no estamos hablando de decir que la cosa está mal, al contrario, yo creo que está bien desde el momento en que decidimos, como la persona que va al médico, someterse a una examinación para saber qué está mal y entonces mejorarlo. Y nos encontramos que a nivel de apoyo social son los que presentan unas tasas más altas y más positivas. En conclusión, ¿qué podemos decir acá? 3 cosas. Primero, que tenemos que tomar cartas en el asunto, porque la conducción profesional, como lo decía, es muy específica, es muy riesgosa, pero tenemos un paso muy grande ya dado y es específicamente que a nosotros nos llama la ANDI y nos dice, mire, queremos hacer un estudio que muestre específicamente nuestro interés en la seguridad vial a través del factor humano y encontramos cosas interesantísimas. Segundo, al contrario de lo que mucha gente piensa, la seguridad vial bien hecha se diferencia de la seguridad vial mal hecha porque es medible y comprobable. Lo decía ahora, el hecho de tener una seguridad vial que pasa de los 4.800 a los 7.000 muertos por año, pues puede que sea un indicador negativo, pero es que no podemos esperar resultados a corto plazo en un tema de salud pública y esto lo respalda la evidencia. Por lo cual necesitamos intervenciones sistemáticas, identificar factores clave como los hemos identificado en este estudio y seguir identificándolas
Y por supuesto, incrementar la cobertura y la calidad de la formación vial a los conductores profesionales, pero no solo una vez, sino también darle un constante refuerzo a través de acciones conjuntas. ¿Qué tipo de conjuntas? Empresa, gobierno, sector privado, conductor y usuario vial. ¿Y esto de qué requiere? Requiere algo que tenemos ya, y es el tema de la voluntad, el apoyo y el compromiso de todas las instituciones, pero además nos damos cuenta de que esto se queda pequeño porque todos estos resultados que tenemos los sacamos de una muestra de conductores, y les decía yo, es que la conducción de taxi es diferente a la conducción de buses, y la conducción de buses es un tipo de conducción diferente a la de microbuses, a la de busetas, el contexto urbano, el contexto intermunicipal, etc. En este caso lo que hacemos es una invitación para todos ustedes para que si tienen empresas empiecen a buscar un poco lo que es el tema del estudio de los factores psicosociales como algo que les permita con el tiempo generar intervenciones efectivas para mejorar la seguridad vial de la empresa y en general la salud pública colombiana. Muchas gracias.